Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Corte Superior Nacional recibe equipos por más de 4 millones de soles adquiridos con fondos recuperados de la corrupción de los años 90. Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica. Poder Judicial firme contra la trata de personas. Fue condenado a 22 años de cárcel un sujeto que explotaba sexualmente a una adolescente extranjera. Continúan los ataques de perros peligrosos a los niños. ¿Qué establece la ley para los dueños de estos animales que se desentienden de su responsabilidad tras estos ataques? En Estados Unidos condenaron a la peor madre del mundo, imponiéndole cadena perpetua a una mujer que abandonó a su bebé en casa durante 8 días para irse de vacaciones. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional evaluó hoy en audiencia el pedido de 36 meses de prisión que la Fiscalía ha solicitado para el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica. Veamos el informe que nos ha preparado Walter Condori. Limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano, mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Bien sabido que Toledo Manrique ha sido extraditado, pero por otro caso. Por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3, ¿no? Ha sido extraditado y por eso se encuentra en el Perú. Entonces, lo que es materia de controversia en el presente caso es si se puede ventilar una prisión preventiva, una segunda prisión preventiva contra el ciudadano Toledo Manrique, si es que previamente debe para ello tramitarse o no una ampliación de extradición. Y por transparencia también voy a socializar una resolución, ¿no? Un caso parecido ya ocurrió antes en el Perú, ¿ya? Y les comento, no tengo ningún problema con socializarlo. Lo que me interesa sobre todo es escuchar puntos de vista. Tiene que ver con el caso de Martín Belaúnde del Oso. ¿Ya? Y el expediente es, a ver, el 186-2015-6, ¿ya? En la cual justamente se discutió este tema, ¿no? Se pidió, el caso era ¿cuál? Belaúnde del Oso ya había sido extraditado por Centralita en ese tiempo, ya se encontraba en el Perú, y la Fiscalía pide una segunda prisión preventiva por el caso Antalsis, ¿sí? Y en ese caso se ventiló la prisión preventiva y uno de los temas, materia de cuestionamiento, fue el tema de, en el caso que se dictara, ¿cómo se ejecutaría? El primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional llevó adelante la audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo por el caso tramo 4 de la carretera interoceánica. El exmandatario participó en forma virtual en la audiencia que llevó adelante el magistrado Richard Concepción Caruancho. En el momento de la acreditación de la audiencia, el exmandatario olvidó el número de su documento nacional de identidad. Buenos días a señorita fiscal, señor juez y todos los que se encuentran en la audiencia. Mi nombre es Alejandro Toledo Manrique, peruano. DNI 087496 0877 4976, disculpe. ¿Algo más? La Fiscalía pide que el exmandatario que fue extraditado de Estados Unidos sea sometido a una segunda prisión preventiva de 36 meses, presuntamente por haber recibido de la empresa Camargo y Correa un soborno de 6 millones para adjudicarle el tramo 4 de la carretera interoceánica sur. En la cita judicial, la defensa argumentó la imposibilidad de llevar la audiencia por la existencia de un tratado internacional. Señor magistrado, esta defensa considera que no es posible hacer una audiencia para dictar una medida de coerción personal contra mi patrocinado, porque existe un tratado internacional suscrito por el Perú con Estados Unidos
que así lo determina en el artículo 13, donde expresamente dice que el extraditado no puede ser detenido, no puede ser procesado. Entonces, en la medida en que este es un impedimento de un tratado internacional que, de acuerdo al artículo 55 de la Carta Fundamental, es parte del derecho nacional, creemos que no es posible hacer una audiencia para que se pueda determinar si es posible o no dictarle una variación como solicita el Ministerio Público. Entonces, esto es algo así, señor juez, como si se pidiese la prisión preventiva de un congresista. Se requeriría que el Congreso autorice previamente su procesamiento. Como se recuerda, el 23 de abril, el ex jefe de Estado fue extraditado por Estados Unidos y recluido en el penal de Barbadillo por caso Ecoteva. Junto con el expresidente, la Fiscalía también acusa a Abraham Anón, Sergio Bravo, Alberto Pascofón y Marcos de Moura por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión. El juez del primer juzgado en investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, Richard Concepción Caruancho, emitió el siguiente fallo en la audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo por el caso tramo 4 de la carretera interoceánica. Declarar infundado el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, encaminado a declarar nula la resolución de convocatoria a la presente audiencia. 2. Evaluando el requerimiento de variación de medida del investigado Alejandro Toledo Manrique en cuanto a la forma, se declara improcedente el requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado Alejandro Toledo Manrique, por no haberse cumplido con el trámite previo de la ampliación de extradición ante los Estados Unidos de América. El cuarto juzgado penal colegiado nacional condenó a 35 años de cárcel a 4 hermanos acusados de dirigir en Madre de Dios un clan familiar dedicado a la explotación sexual de mujeres. La banda denominada Los Brothers actuaba en la zona denominada La Pampa con total impunidad durante varios años. Ellos incurrieron en los delitos de trata de personas y corrupción de funcionarios. Cintia Salirrosas nos informa sobre los 9 meses de prisión preventiva dictados contra Alex Vaca Ventura, acusado de participar en el asesinato a tiros contra un abogado en Chepén. El sujeto era el conductor que llevó en mototaxi a los sicarios para disparar reiteradamente contra el letrado. Gracias, compañeros de Justicia TV. El magistrado Wilson Manayeye Sánchez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén declaró fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva para Alex Wilfredo Vaca Ventura, acusado de participar en el ataque contra el abogado Juan Alvarado Espinosa el pasado 15 de marzo. En la audiencia se informó que Alex Vaca fue el conductor de la mototaxi en donde se trasladaron los 3 sujetos que intentaron acabar con la vida del agraviado en su estudio de abogados y los esperó a fin de asegurar la huida de dicho establecimiento luego de perpetrar el homicidio. Todo el recorrido realizado por Vaca Ventura quedó registrado en las cámaras de seguridad que revisaron los efectivos policiales, las cuales permitieron la captura del ahora imputado, quien luego de dejar a sus presuntos cómplices continuó con sus actividades diarias en dicha ciudad. Pese a los alegatos de la defensa de oficio y la negación del acusado, el juez de la Corte de la Libertad dispuso la prisión preventiva por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa y ordenó se gire la papeleta de ingreso al penal de varones hasta diciembre del presente año. Como se recuerda, la víctima recibió varios disparos a quemarropa cuando se encontraba laborando en su estudio de abogados y fue trasladado de inmediato por sus trabajadores hacia el hospital de Chepén para ser atendido de emergencia debido a sus graves heridas de bala. Desde la Corte Superior de Justicia y la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Otra sentencia de prisión preventiva, pero esta vez en Puno, como nos cuenta Omar Alejo. La medida fue dictada contra un sujeto detenido con explosivos en su vivienda. El detenido cumplía una condena suspendida por otro delito y por su reincidencia fue enviado a la cárcel mientras se le investiga por este nuevo delito. Buenos días a las partes. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de la fecha en el expediente 31-2024 en la ciudad de Sarne, siendo el 15 de marzo del año 2024 se constituye en mi persona juez Enrique Ramos Chontaya, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Sandias, asistido por el especialista judicial de audiencias a fin de realizar audiencia de prisión preventiva
en contra de Wilder Hurtado Valerio por la presunta comisión del delito común, peligro común en su modalidad de tenencias materiales peligrosos. Poseer material explosivo ilegal es un delito. Por ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sandia, a cargo del magistrado Elmer Enrique Ramos Choctaya, dictó 9 meses de prisión preventiva en contra del ciudadano Wilder Hurtado Valerio, quien fue detenido en su vivienda con la posesión de estos objetos. Durante la audiencia se conoció que la intervención del imputado se produjo en un inmueble ubicado en la avenida San Juan del Oro, del distrito de San Pedro de Putinapunco, Sandia, donde la policía halló cartuchos de dinamita, rollos de cordón detonante, unidades de fulminantes y otros explosivos de alto impacto. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. Lenny Fernández nos informa que un hombre que explotaba sexualmente a una adolescente extranjera en Arequipa fue condenado a 22 años de cárcel efectiva. Adelante, Lenny, con la información. Muchas gracias por el pase. A informarles desde la ciudad blanca de Arequipa que el ciudadano Manuel Salas Amat fue sentenciado a 22 años y 2 meses de cárcel por haber captado a una adolescente de 15 años de edad de nacionalidad extranjera para someterla sexualmente. En noviembre del año 2021, el sujeto utilizó la red social de Facebook bajo el nombre de Valeria Paza para contactar a la víctima, quien es de nacionalidad venezolana, para ganarse después su confianza y ofrecerle ayuda económica a cambio de servicios sexuales. Desde mayo del 2022, la adolescente fue sometida a trato sexual en reiteradas oportunidades, según pudo demostrarse en el juicio oral llevado a cabo por jueces especializados de la Corte de Arequipa, quienes además dispusieron el pago de 7.000 soles de reparación civil en favor de la agraviada. Para Justicia TV informó Lenny Fernández. Melody Sánchez estuvo con el presidente de la Corte Superior Nacional, César Saguanay, quien recibió modernos equipos informáticos por más de 4 millones de soles que fueron adquiridos con fondos recuperados de la corrupción. Veamos. Vamos a esperar que todos se conecten y que el asistente de audiencia nos indiquen que todos los sujetos procesales se encuentran ya conectados en la plataforma para dar inicio a la audiencia. A partir de hoy, los casos complejos por delitos de crimen organizado, corrupción y otros serán más céleres en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, gracias a que contarán con modernos equipos informáticos y electrónicos para un mejor desempeño. Estos equipos están valorizados en más de 4 millones, merced al convenio tripartido entre Perú, Suiza y Luxemburgo. Así lo señaló el doctor Octavio Saguanay Calcín, presidente de esta corte. Muy satisfechos porque efectivamente el convenio tripartito al que he hecho mención y la Oficina de Coordinación de Proyectos, con la dirección de nuestro presidente, el doctor Javier Arévalo, han hecho posible que se materialice esta modernización. A veces que vienen aquí no reciben algún estímulo adicional, que es el mismo sueldo que tienen todos los jueces del país. Entonces lo único que se le puede dar gracias al apoyo de la cooperación internacional es tecnología de punta. Anteriormente, en los años pasados, se les ha entregado, por ejemplo, pizarras interactivas y anteriormente también una tablet que ahora ha sido potenciada con las licencias respectivas. Y ahora estas modernas laptops, que son 80. Son 80 computadoras portátiles, 18 sistemas de alimentación ininterrumpidas, 18 escáneres, 280 lectoras de tarjeta inteligente, 250 videocámaras para computadoras, 70 licencias Office, 240 audífonos con micrófono y 70 licencias de antivirus, los cuales serán distribuidos a magistrados y personal jurisdiccional. Estos son por los fondos recuperados por actos de corrupción. Así es, el fondo tripartito es administrado por Luxemburgo y Suiza y ha sido distribuido, como todos sabemos, entre aquellas instituciones que han tenido algo que ver con las incautaciones, y nuestra Corte en ese sentido está recibiendo un significativo apoyo económico. El juez Saguanay Calcín refirió que los equipos recibidos con fondos recuperados por actos de corrupción en los años 90 permitirán optimizar los servicios de justicia que brinda la Corte Superior Nacional, encargada del trámite de casos complejos de trascendencia nacional e internacional. La Corte recibe a veces requerimientos de la Fiscalía donde se supera a veces 1.000 folios, 2.000, 6.000, etcétera, etcétera. Entonces se imaginará que hacer
un índice de todos estos elementos de convicción y en qué parte está la acusación, el requerimiento, en qué parte está la postura o el resumen de una interceptación telefónica, etcétera, verá que es muy complicado. Y justamente los televidentes de Justicia TV han podido ver en muchos juicios en donde a veces el juez le requiere al fiscal y en qué folio está el elemento de convicción del cual nos está hablando, y vemos ahí cómo empiezan a hojear entre varios tomos y a veces ni siquiera lo pueden ubicar. Entonces estos escáneres que van a ser ubicados en las mesas de partes, apenas se presenta el requerimiento, prácticamente ya va a ser, como se dice, indizado, de tal manera que el mismo fiscal y el juez podrá visualizar en qué folio está el elemento de convicción tal, en qué folio está la escucha. Una vez más, los jueces, juezas y personal jurisdiccional mostraron su compromiso tras los resultados positivos en la producción de sentencias. El apoyo de la tecnología nos va a aliviar mucho en el desarrollo de nuestro trabajo. Y nuestro compromiso, que no solamente es del colegiado al cual integro, sino de todos los jueces que conformamos la Corte Nacional, es de ir aumentando nuestra producción y para que la población tenga confianza en que esta Corte está cumpliendo las funciones a las cuales ha sido encomendadas. Dado que los requerimientos tienen bastante cantidad de folios y evidentemente estos equipos nos van a permitir poder acceder a esa información de manera más rápida, teniendo en cuenta que tenemos audiencias que en la mayoría son de naturaleza virtual y debido a la virtualidad pues necesitamos contar con esta tecnología para poder acceder a todo tipo de requerimiento. Con este equipamiento tecnológico, el Poder Judicial continúa en la línea de modernizar el sistema de administración de justicia en materia penal. Ahora les compartimos el informe que nos ha preparado Kelly Medina sobre el trabajo de los jueces de paz del Perú, los que gratuitamente cumplen la noble misión de administrar justicia en sus comunidades. Algunas son muy alejadas y olvidadas, ejemplos de verdadera vocación de servicio. Veamos. ¡Juez de paz! ¡Justicia bonita! Esta mujer que vemos trabajar en el campo junto a su esposo es Marcelina Matencio, madre de 2 hijos. Ella no solo se dedica a la agricultura, también es jueza de paz. Tiene 55 años y desde el 2018 imparte justicia desde San Mateo, un distrito de Huarochirí que pertenece al distrito judicial de Lima Este. Yo juez de paz. Marcelina Matencio González, juez de paz de San Mateo, leída este acto de conciliación, firma usted en señal de conformidad. Marcelina forma parte de los 75 jueces de paz de la provincia de Huarochirí, que operan en sus 32 distritos, y además en los distritos de Lurigancho, Chosica y Cieneguilla, en la provincia de Lima. Ella, al igual que sus colegas, no recibe un sueldo por ejercer justicia en los lugares más alejados de nuestro país y en horarios extraordinarios. No importa si hay lluvia o si tienen que caminar para llegar al lugar donde lo solicitan. Un trabajo que lo hacen por vocación de servicio, como afirma Flor Arroyo, jueza de paz de Casapalca. No tenemos un horario. La violencia no dice en la mañana, en la tarde, en la noche. Ha habido un caso que agarra a las 11 de la noche. Señora jueza, se están peleando de manera inmediata, llame a la policía. La jueza de paz de San Mateo, como muchos jueces y juezas de paz, comparten sus labores diarias como madre, esposa y agricultora, en atender a los vecinos que día a día recurren a su puerta con el fin de obtener justicia. ¡Juez de paz! ¡Justicia bonita! Yo, mi pareja y la chacra, los animales, eso es mi función. Un juez de paz soluciona conflictos sencillos, pero que son vitales para sus vecinos. Aquellos conflictos que al solucionarse garantizan una buena convivencia, como casos de alimentos, violencia, entre otros, por medio de la conciliación y equidad. Marcelina es una jueza de paz que ha recibido capacitación del proyecto Sumac Justicia. Es por eso que tiene conocimientos en temas de violencia de género e interculturalidad. Los jueces de paz atendemos lo que es el caso de violencia familiar. Ya las mujeres no es otra época donde sufríamos de violencia, agresión y todo era normal. En cambio ahora ya no. Ahora se sufre de violencia psicológica, física. Quiero que me cuentes qué es lo que pasa.
Suma Justicia es una justicia de paz frente a la violencia que busca el fortalecimiento de los jueces y juezas de paz para mejorar la atención de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren violencia en las zonas rurales. El proyecto es implementado por el Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Y estamos para ayudarte, como se puede decir, ¿no? Y tu vecina también que ha venido a pasarme la voz diciendo que y eso queda en el anonimato, o sea, no va a ser público el nombre de la vecina que denuncia. Tengo un casito de violencia con la señora por maltrato psicológico. Le acabo de hacer la evaluación de riesgo y le estoy oficiando al centro de salud para que pase su tratamiento psicológico. La jueza de paz de San Mateo, en coordinación con la policía, sancionó al agresor psicológico con detención efectiva. Como autoridad de sus localidades tienen muy presente que con la violencia no se concilia, la violencia se sanciona. Con la violencia no se concilia. Otro de los casos más frecuentes que se ven en los juzgados de paz son las demandas de alimentos. Aquí Marcelina logró la conciliación de esta pareja, que tiene una niña de 3 años. Dice lugar y fecha de pago, Banco de la Nación, todos los 15 de cada mes. Lista completa de útiles escolares, otros puntos de acuerdo. El señor visitará a la niña diariamente en las tardes. Previa llamada telefónica coordinarán las visitas de la niña. Yo, juez de paz, Marcelina Matencio González, juez de paz de San Mateo, leída este acto de conciliación, firma usted en señal de conformidad. El juez de paz es elegido por la comunidad. Su cargo dura 4 años, pero puede ser reelegido por el pueblo. Es el caso de don Hernán León Lázaro Pumayauli, juez de paz de Cocachacra. Tiene 12 años en el cargo. Ha sido reelegido por su comunidad gracias a la dedicación en el cargo. A don Hernán lo encontramos en su casa y es que desde aquí él ha acondicionado un espacio ordenado para su juzgado de paz. De su DNI, su recibo de luz. Entonces este señor es el certificado domiciliario que está solicitando. Actualmente el consejero responsable de la Justicia de Paz y Justicia Intercultural es el doctor Johnny Cáceres Valencia y la jefatura del ONAJUP está a cargo de la doctora Alejandrina Lucy Luglio. Ustedes han visto la precariedad de la casa en la que tiene el señor juez, en un espacio acondicionado con techo de calamina y algunas sillas que ha puesto, su escritorio y una computadora que le ha entregado a la Corte Superior de Justicia de Lima Este, administra justicia. ONAJUP se encarga de formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades de fortalecimiento y consolidación de la justicia de paz en el país. Del mismo modo, propone políticas públicas en materia de justicia de paz y acceso a la justicia. También diseña los planes de capacitación, asistencia y orientación a los jueces y juezas de paz, así como la formulación de normas de carácter general en materia de justicia de paz. El consejero realiza visitas a los juzgados de paz de los distritos judiciales para conocer de primera mano la labor de estos hombres y mujeres con vocación, que son el primer escalón del Poder Judicial. Y esto es generar acceso a la justicia. Lo que pretende el Poder Judicial es eso, tener acceso a la justicia. Nosotros no tenemos jueces letrados en todos los lugares y son nuestros jueces de paz que están aquí los que cumplen esa función. Y es que en ese pueblo, alejado de la ciudad, apartado de todo, donde aún no llega el Estado, existe un juez o una jueza de paz. Hernán, Marcelina y Flor son solo una parte de ese grupo de casi 6.000 jueces de paz, hombres y mujeres del Perú profundo, que luchan por una justicia con igualdad, una justicia pronta, una justicia con rostro humano. Bien, es momento de hacer una pequeña pausa en el noticiero, pero regresamos en unos minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora estamos enlazados con Karim Vallejos, quien se encuentra con el ex juez de Colombia, Nilson Pinilla,
Su país fue el primero en instaurar el sistema de extinción de dominio en la lucha contra la criminalidad. El doctor Pinilla expuso durante el 5º aniversario del subsistema de extinción de dominio en el Perú. Adelante, Karina. Gracias, Liliana, por el pase. Efectivamente, es el segundo día de actividades que se realiza en conmemoración al 5º aniversario del Subsistema Nacional Especializado de Extinción de Dominio. El día de hoy nos acompaña el ex magistrado Nilson Pinilla desde Colombia. Doctor, coméntenos, ahora nos tiene una importante ponencia. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, voy a hablar sobre la excelente legislación que se tiene en Colombia a partir de una gran definición de la Constitución de 1991, que es relativamente novedosa en esos puntos, una magnífica normativa, pero la verdad la extinción de dominio no ha ido a los niveles que debía ser. ¿Por qué cree usted, doctor? Por falta de actividad, por la primacía de la ritualidad en los procesos por encima del fondo de los procesos, que entonces se cumple una serie de formalidades y se olvida el derecho sustancial, se olvida lo esencial, y por argucias de los abogados que verdaderamente entran a tratar de convertirse en beneficiarios también del botín de los delitos, de ese enriquecimiento ilícito, y acuden a toda clase de medios para entorpecer la acción de la justicia. Doctor, es lamentable pensar que Colombia es el primer país en aplicar esta extinción de dominio, ¿verdad? Fue el primer país en disponerla, por venir desde la Constitución de 1991, desde el siglo pasado empezó la normativa sobre eso, inclusive desde antes de la Constitución, en conciencia de que hay que evitar que el crimen pague. La mejor manera de luchar contra la delincuencia de alto rendimiento económico, sea a partir de delitos contra la administración pública o sea a partir de narcotráfico o de explotación ilegal de minas, la mejor manera de luchar contra ello es a través de la extinción de dominio, que sea inescapable la acción del Estado para quitarle al delincuente los rendimientos del delito. Se debe procurar el restablecimiento del derecho, que consiste en que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la realización de la conducta punible, que implica que se resarza y se indemnice plenamente a la víctima y que se quite hasta el último centavo de lo que sea el rendimiento criminal para quien ha realizado la conducta. Justamente son por estos delitos, ¿no?, de narcotráfico, de organizaciones criminales, que sale esta figura de extinción de dominio. El mayor problema en Colombia es el narcotráfico, que ha generado riquezas inmensas, infinitas, pero de esa gran cantidad de dinero mal habido viene corrupción, porque esos excesos de dineros vienen a ser patrocinio muy eficiente de campañas políticas. Entonces tenemos corruptos que llegan a las ramas del poder público. Doctor, ¿ya se ha contaminado toda esa corrupción? ¿Ha llegado entonces al sistema de justicia? Desafortunadamente sí, desafortunadamente es un dolor terrible que hasta un presidente de la Corte Suprema de Justicia y un expresidente de la Corte Constitucional hayan sido condenados, entre otros magistrados, por delitos de esa naturaleza. Doctor, ¿qué se debe hacer entonces ante esta situación en Colombia? Tomar conciencia de que los estados tienen que luchar intensamente para, lo que les decía, evitar que el crimen pague, quitarle toda posibilidad de enriquecerse a base de conductas dolosas. Doctor, ¿cómo es el proceso de extinción de dominio? Aquí tenemos entendido que si una persona fallece, el testaferro también es despojado de estos bienes. La normatividad lo permite, la normatividad colombiana es verdaderamente excelente. Vamos a hablar de las causales que hay para que proceda la extinción de dominio, pero debe estar acompañada de algo que va a sonar muy cruel, que va a sonar muy difícil, y es, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. Normalmente la carga de la prueba le corresponde al Estado, esto es, para el caso, le corresponde a la Fiscalía, pero la Fiscalía está en una gran dificultad para probar que tal o cual bien proviene de un delito. Es mucho más fácil que quien tenga el bien demuestre que lo tuvo honestamente.
entonces esa es la inversión de la carga de la prueba que debería establecerse. Muy difícil. Doctor, su mensaje final. Que tomemos conciencia de que la ética debe renacer, de que la ética tiene que imperar en el alma, en la manera de actuar de todos los asociados, empezando por los servidores públicos. Doctor, muchísimas gracias. Han sido entonces las palabras del doctor Nilson Elías Pinilla, que nos visita desde Colombia, contigo compañera en estudios. La Autoridad Nacional de Control realizó una visita inopinada para verificar la labor de los magistrados de la Corte Superior de Madre de Dios. Este tipo de acciones busca garantizar que se brinde la atención oportuna a los ciudadanos. Los detalles en la siguiente nota. Roberto Palacios Brand, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, realizó una visita inopinada para fiscalizar el servicio de justicia en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Esto con el fin de verificar que se esté realizando una atención oportuna a las demandas de procesos de materias civiles, penales, alimentos y en especial aquellas causas seguidas por personas vulnerables. Palacios Brand dijo que los retardos en los procesos tienen consecuencias graves para las personas que dependen del sistema judicial y por eso, desde que asumí el cargo, vengo trabajando con firmeza para garantizar que la justicia en el Perú sea verdaderamente accesible, oportuna y eficiente para todos los ciudadanos. Asimismo, reiteró que los jueces y servidores deben cumplir con sus funciones de manera diligente, eficiente, respetando los plazos establecidos por ley y brindando una atención justa a todos los ciudadanos que acuden en busca de justicia. Dentro de su agenda de trabajo se reunió con el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control, Marino Gabriel Cusimaita Barreto, con quien trató el tema de la rigurosidad de acciones preventivas y concurrentes para coadyuvar a una justicia oportuna en dicho distrito judicial. Finalmente se reunió con el decano del Colegio de Abogados de Madre de Dios, Román Mesa Palomino, a fin de conocer desde otra perspectiva la realidad de la administración de justicia en este distrito judicial de Madre de Dios. Nos conectamos ahora con Ronald Santana de la Corte Superior de Junín, quien nos cuenta sobre el inicio del proceso de capacitación para los cesigristas de derecho en esta instancia. Adelante, Ronald. La Corte Superior de Justicia de Junín, a través del programa CESIGRA Derecho 2024, inició el ciclo de capacitaciones a los cesigristas que laboran en los juzgados y salas, quienes recibirán orientaciones, alcances y recomendaciones por parte de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo. El derecho no es norma, también es la práctica que fortalece los conocimientos adquiridos. Me agrada la presencia de todos ustedes al iniciar este ciclo de capacitaciones. Los docentes serán magistrados, quienes tienen muchas cosas por enseñarles, manifestó el doctor Cleto Marcial Quispe Paricagua, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, al declarar por inaugurado las capacitaciones. Me agrada que el día de hoy estén todos presentes para que empiecen con un ciclo de conferencias que le da la Corte al margen de lo que ustedes ya han recibido en los años académicos regulares, los cursos, pero también los magistrados tenemos muchas cosas que enseñarles y decirles qué sucede en esta vía praxis. De repente cada uno en su especialidad. El día de hoy supongo que la doctora Leticia les va a hablar de temas de materia penal, supongo que ¿no? Entonces, sin más preámbulos, doy por inaugurado el ciclo de conferencias para los cesigristas en la Corte Superior de Justicia de Junín. El doctor Alexander Orihuela Bregú, juez superior, coordinador del programa CESIGRA Derecho 2024, indicó que se tiene un cronograma de capacitaciones en diferentes temas a fin de enriquecer los conocimientos de los jóvenes y señoritas que brindan el apoyo jurisdiccional, indicó. La capacitación propiamente se halla a cargo de los señores jueces y juezas de nuestra corte y también algunos servidores, ¿no?, que ya tienen mucha experiencia en el quehacer judicial en esta corte de Junín, y ellos transmiten pues sobre todo las experiencias que se tiene desde el punto de vista de la aplicación propiamente del derecho, el ámbito práctico, para que los chicos puedan complementar la formación que traen de la universidad y de esta manera puedan hallarse mejor preparados para luego asumir ya sus funciones dentro del campo laboral profesional.
La doctora Susan Leti Carrera Tupac Yupanqui, jueza especializada, inició la capacitación con el tema crimen organizado y delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Asimismo, la doctora Fiorella Pinco Espinal, secretaria de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control, explicó acerca de actas de audiencia, aspectos relevantes y su implicancia. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta. La Corte de Loreto realizó una jornada de acercamiento del servicio de justicia a la población en la localidad de Caballococha, en la zona donde confluyen las tres fronteras entre Perú, Colombia y Brasil. La acción fue saludada por los ciudadanos de esta zona de la Amazonía. En acción conjunta y sin precedentes, la Corte de Loreto llegó hasta las localidades de Caballococha, Islandia y Santa Rosa, la triple frontera. Es muy bueno que hayan venido, ¿verdad? Necesitamos orientación jurídica porque estamos en un lugar que es frontera. Con respecto a las denuncias por violación, abuso sexual, alimentos de padres irresponsables, ya sean madres o padres irresponsables. Es muy importante, después de cuántos años que nosotros estamos viviendo aquí, hasta recién que vi que vinieron el Poder Judicial acá en la comunidad de Islandia. Además, el presidente de Corte participó en los actos protocolares realizados en las tres localidades y realizó una conferencia sobre la historia de Loreto. Con el apoyo de la Marina y el Ejército, se hace posible llevar los servicios estatales hasta las comunidades más lejanas. Cambiamos ahora el ángulo de la información para comentarles que siguen los ataques de perros peligrosos hacia los niños. En Trujillo, una pequeña de 5 años quedó grave al ser atacada por un perro pitbull. Como en otros casos, los dueños se han desentendido de la situación. De raza pitbull atacó ferozmente a una niña de tan solo 5 años de edad en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo. La menor quedó con graves heridas y con daño psicológico. La madre, Catherine Ávila Moreno, narró que su hija se encontraba junto a su hermano y al cruzar una calle, el can la alcanzó para morderle en diferentes partes de su cuerpo. La niña quedó con 24 heridas en brazos y piernas, además de los moretones producto de la brutal agresión. Mi esposo corre, pero para ese entonces había varias gente que estaba viendo el hecho, pero nadie le ayudaba a mi hijita. Su papá tuvo que ahorcarlo al perro para que recién ese animal pueda soltarlo porque ella estaba inconsciente. Yo no sé cómo ella ahorita está acá conmigo. Yo pensé que se iba a morir porque las heridas que ella tiene son profundas. La madre acusó a la dueña del perro de tener más mascotas que representan un peligro para el barrio y añadió que no quiso hacerse cargo de los gastos que demanda la atención de su pequeña. Por el contrario, solo recibió amenazas. Quiero volver a ir a mi casa, pero ahora ya no puedo ir porque están yendo personas con arma a tocar mi puerta. No puedo llegar con mi niña y mi hija extraña su casa porque quiere su casa y hasta ahora no puedo volver. Estoy en la casa de un familiar porque tengo miedo que la señora nos haga algo. Trascendió que la pequeña también tuvo que ser sometida a un tratamiento antirrábico, ya que se desconoce si el animal contaba con su esquema de vacunación completo. No es la primera vez que se reportan este tipo de casos, si bien se defiende los derechos de los animales, pero también es importante que los dueños de estos asuman su responsabilidad, como en este caso. Melody Sánchez conversó con los afectados de estos ataques de perros peligrosos. Así, ella tomó contacto con Nancy Palomino, quien vio cómo un perro pitbull atacó a su hija de solo 1 año. Ella sigue luchando para conseguir que los dueños del animal se responsabilicen por las secuelas que han quedado en su pequeña después de este ataque. ¡Una ambulancia! ¿De quién es su perro? Me faltaba fuerzas para seguir adelante, porque le veía a mi hija que salió de ahí, ella decayó bastante ahí, porque perdió hartísima sangre. Hay veces que parece que la vida se ensaña con nosotros, pero por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Es el relato de Nancy Palomino, una madre que vivió una dura travesía luego que su pequeña de tan solo 1 año fuera atacada por 2 perros pitbulls.
Eran las 11 de la mañana del 29 de septiembre pasado, cuando vecinos de la urbanización Los Tulipanes en Carapongo, Chosica, se alarmaron por el violento episodio y corrieron en busca de un taxi para trasladar a la menor a un hospital más cercano. La niña tenía el cráneo prácticamente destrozado por el ataque de los animales. Precisamente aquí, la pequeña se encontraba con su tía, cuando de repente salen de esta vivienda dos perros, sin correa ni bozal, e inmediatamente atacan a la menor, dejándola gravemente herida, con daños que afectaron más del 80% de su cuero cabelludo. Yo pensé que iba a ir en su dueña, porque la dueña también está a mi costado, y la dueña estaba ahí hablando con el celular. Y el perro no, pues se vino de frente mi sobrina, pues yo pensé que lo va a dar su cariño, así, mi sobrinita como inocente con su manita lo hace así el perrito, ¿no? Y ahí de frente lo chapó de él. En ese momento, la tía de la bebé intentó contener a los perros y defender a su sobrina. La supuesta dueña de los canes, que también se encontraba en el lugar, no hizo nada para evitar el feroz ataque y salió huyendo. No podía hacer nada, la suelto a mi sobrina y la agarro de la cinturita para jalonearme, ¿no? Con el perro me jaloneo y al hacer ese jaloneo es lo que ya le abre el cuero cabelludo. Y ahí yo lo solté al suelo a mi sobrina y al otro perro también ya le agarró de la piernita. Y el otro perro lo tenía de la parte de la cabeza. Y lo que yo hago es cuidarle su rostro para que no le dañe y yo lo meto mi dedo debajo de su hocico del perro. Y ahí también es donde a mí me daña el dedo. Y la dueña estando ahí presente no tuvo de llamar o pedir ayuda a los vecinos o gritar, ¿no? Y de ella su reacción fue irse corriendo, meterse en su cuarto. Samira fue llevada inmediatamente a una posta, donde le dijeron que no la podían atender por la gravedad de sus heridas. Los padres de la menor tuvieron que recorrer 1 hora para llevarla ensangrentada a cuidados intensivos del hospital de Vitarte, donde llegó en coma. Luego fue derivada al hospital del niño, donde tras 15 intervenciones, la bebé comenzó su lenta recuperación. Ella decayó bastante ahí, porque perdió hartísima sangre. Incluso ese mismo día ella recibió 3 transfusiones de sangre, porque perdió bastante sangre. Después que le hicieron esa trepanación, sí dio resultado. Es muy cierta esta frase que dice que de las dificultades nacen los milagros. Y es que la pequeña batalló entre la vida y la muerte cerca de 20 días, ya que tuvieron que realizarle una trepanación craneana y la aplicación de injertos de piel que ocuparon más del 30% de la región afectada. Y yo le pedía todos los días de mi vida a Dios, señorita, porque era mi única hija y yo no podía tener más hijas, ¿ya? Y perderlo a ella era mi dolor. El dolor también lo padecía la abuela materna de la pequeña, quien en todo momento estuvo con Nancy, su hija, para darle fuerzas y no decayera en este proceso de incertidumbre. Mi hija me llamaba del hospital, mamita, ya no soporto, de ese hospital voy a salir loca, ¿Por qué, hijita, soporta? Le digo, porque ya no soporto, mami, al mirar a la niña. Cuando pasa anestesia, parece muertita, estás la Samira, no va a ir bien, mami. Así me decía. Todo el soporte médico fue cubierto por el Seguro Integral de Salud. Según la familia de la víctima, los dueños de los perros que mordieron a Samira no aportaron con los gastos médicos. Justicia TV pudo conversar con el propietario de la vivienda y hermano de la mujer que ese día se encontraba a cargo de los animales. ¿Su hermana después no se ha comunicado con usted, no le ha dicho nada al respecto? Ya, lo que yo supe es que cuando sucedió todos los hechos, ella estuvo en todo momento en el hospital. Mi hermana le había llamado, cómo vamos a hacer todo, y la señora le había dicho que no, que yo no soy el dueño, busca al dueño, al culpable, así le había dicho. Eso a mí me indignó y yo al rato le escribí a la señora y le dije, ¿cómo vas a decirle eso a mi hermana? Le pido que por favor se reabra el caso de mi hijita y que se haga justicia, por favor. Que los fiscales, que los policías investiguen bien el caso, señores. De todo corazón les pido justicia para mi hijita.
Para el juez del 15º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, Martín México, por la calificación del hecho, el dueño de los animales podría recibir una condena hasta de 20 años de prisión. En cada caso concreto, se podría evaluar el hecho de ya no realizar una imputación por culpa o negligencia, sino a título de dolo. Es decir, porque el propietario o el poseedor del perro, conociendo el peligro que representa el animal para las demás personas, actúa con total indiferencia o desprecio y no adopta medidas de seguridad para evitar que los perros puedan causar daños a las demás personas. En estos casos se podría evaluar y considerar que se ha cometido un delito de homicidio culposo, homicidio doloso, si se produce la muerte de la persona, cuya pena es no menor de 6 ni mayor de 20 años. Al igual que la pesadilla que le tocó vivir a Samira, hay otros niños que también han sido víctimas de ataques de perros en el país. ¡Ay, vecina, perro! ¡Ay, espera! El pasado 12 de febrero, en la provincia de Satipo, un menor de 12 años también fue atacado por unos perros de raza pitbulls justo cuando retornaba a su domicilio luego de jugar fútbol. En las cámaras de seguridad se aprecia que el niño caminaba tranquilo cuando de pronto es alcanzado por los canes. El menor terminó con puntos en los brazos, piernas, actualmente se encuentra con antibióticos. ¡Ay, ay, perro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, vecina, perro! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Le estamos viendo al niño! Algo que comparten los dos niños atacados por los perros pitbulls son las huellas imborrables que dejarán esta experiencia, pero también la desidia de los dueños de los animales. Para el magistrado México, los propietarios de los perros agresores les alcanza responsabilidad penal. Es posible desde el derecho penal atribuir responsabilidad penal a título de culpa o a título de dolo, incluso a los propietarios o poseedores de los perros, porque el animal representa una fuente de peligro y constituye un riesgo para la vida o la integridad física de las demás personas. No hay nada más doloroso para una madre que la imagen de un hijo cuando ve apagándose el brillo en sus ojos. Yo cada mañana que me levanto, para mí es como una pesadilla, porque de pronto yo veo una foto que mi hijita tenía cabello largo y ahora lo veo así. Para mí ya no. Trato yo de ser fuerte, de salir adelante por ellos, pero hay días en que uno dice, yo me tumbo, señorita. Parte de la rehabilitación de Samira incluye un costoso tratamiento, un tratamiento psicológico y a futuro algunas cirugías para intentar lograr que le vuelva a crecerle el cabello en las zonas afectadas. Con el dinero que gana en su tienda no le alcanza para cubrir las medicinas de la menor y pidió la solidaridad de la gente. La esperanza es la que nos saca a flote y nos hace resistir delante de las adversidades. Es el mensaje que nos deja esta pequeña que tras más de 5 meses de esta pesadilla, la vida le ha permitido seguir escribiendo nuevos capítulos con su sonrisa y con ese amor que abraza a su familia. El Poder Judicial advirtió que los padres pueden perder la patria potestad de su hijo cuando sean sentenciados por un delito grave o abandonen a sus hijos durante 6 meses consecutivos. La jueza Silvia Herencia explica estas y otras causales que conllevan a la pérdida de la patria potestad. La patria potestad es la función que desempeñan los padres para el cuidado de los hijos, pero esta se pierde cuando los padres afrontan una condena por abandono de los pequeños. Nuestro Código Civil establece que la pérdida se da como consecuencia de una condena, ¿no?, que se produce por haber abandonado al hijo durante 6 meses continuos o cuando la suma de estos plazos excedan los 6 meses.
Otro de los motivos puede ser la muerte de los padres o muerte del hijo, por declaración judicial de desprotección familiar. La magistrada Silvia Herencia Espinosa también explicó que si bien el padre o la madre no pueden ejercer la representación del hijo o la hija, no pueden dejarlo sin cumplir con el pago de una pensión de alimentos, que en algunos casos se puede extender más allá de los 18 años. Existe la obligación alimentaria en principio hasta los 18 años, ¿no? Porque entendemos que hasta los 18 años una persona es incapaz absoluto y requiere de todos los cuidados, ¿no? Para poder valerse por sí mismo. Sin embargo, la norma extiende este plazo hasta los 28 años, considerando que durante este periodo estamos estudiando. Por otro lado, la filiación es el vínculo que une a los padres e hijos, que puede ser establecido tanto de manera voluntaria al suscribir el acta de nacimiento como a través de procesos judiciales en ciertos casos. Si bien es cierto que en el caso de los hijos o hijas matrimoniales basta con la suscripción del acta de nacimiento por parte de uno de los padres, en el caso de los hijos extramatrimoniales se requiere la declaración de ambos progenitores para establecer el vínculo familiar. Porque si no, no se puede establecer ese entroncamiento familiar. Si no se puede establecer el entroncamiento, no surgen los deberes y derechos que como consecuencia de la paternidad debemos ejercer. La justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a una mujer que dejó abandonada durante 8 días a su bebé de año y medio, sin comida ni cuidados. Esto para irse de vacaciones de verano. La niña, lamentablemente, murió de hambre. Esta mujer es Cristel Candelario y fue condenada a cadena perpetua por dejar sin cuidado a su hija de 16 meses solo por irse de vacaciones a Puerto Rico y Detroit. La decisión de esta mala madre hizo que Yailin, su bebé, muriera de hambre y deshidratación severa. You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone. Cristel, de 31 años de edad, que finalmente aceptó los cargos, dejó sola y sin cuidado a su hija del 8 al 16 de junio del 2023 en su vivienda ubicada en Cleveland, Ohio, para vacacionar en una isla. Según los documentos judiciales, Cristel le dijo a la policía del condado de Cuyahoga que había dejado sola a la niña mientras se había ido de viaje. Perdóname, bebé. Forgive me. Por vivir la oscuridad del conocimiento. La policía encontró a la niña envuelta en mantas sucias con heces y orina. La niña pesaba 13 libras, lo que representa una disminución de 7 libras desde su última visita al médico menos de 2 meses antes de su deceso, indicó la forense en audiencia. Ante el tribunal y aparentemente acongojada, la mujer, que pasará el resto de su vida en una cárcel sin derecho a salir en libertad condicional, pidió perdón a Dios y a su hija. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin, y no pasa un día que no deje de pensar en ella. En España, el ex crack de Brasil, Dani Alves, obtuvo su libertad condicional tras pagar una fianza de 1 millón de euros. El futbolista logró este beneficio mientras se resuelven las apelaciones que presentó ante la condena que se le impuso por el delito de violación a una mujer en Barcelona. El Tribunal de Barcelona ha otorgado libertad provisional al futbolista brasileño Dani Alves bajo una fianza de 1 millón de euros mientras se resuelven los recursos contra su condena por violación. La audiencia de Barcelona autorizó su salida de la cárcel mediante el pago de la fianza, retirándole sus pasaportes español y brasileño y ordenándole mantenerse alejado de la víctima. La abogada de Alves, Inés Guardiola, argumentó que su cliente ya había cumplido 1/4 parte de la pena impuesta, lo que le habilitaría para tener beneficios penitenciarios. Además, aseguró que Alves no tenía intenciones de fugarse. Sin embargo, la Fiscalía siguió oponiéndose a su liberación, considerando elevado el riesgo de fuga. Que he solicitado la libertad provisional del señor Alves con medidas cautelares que el tribunal estime oportunas. Tenemos que esperar la resolución
En cualquier caso, el señor Alves ha manifestado él mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia. Tras un mediático juicio, la audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves a 4 años y medio de cárcel por violar a una mujer en los baños de una discoteca en el 2022. La sentencia también incluyó 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima y el pago de una indemnización. Alves, uno de los futbolistas más laureados de su época, jugó en clubes como el Sevilla, la Juventus de Turín y el Fútbol Club Barcelona. El ingreso en prisión en enero del 2023 llevó a la rescisión de su contrato con los Pumas de México. Muchas gracias por acompañarnos, amigos, en esta edición de Justicia TV Noticias. Los invitamos a seguirnos de lunes a viernes a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por 9 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de La Punta en el Callao. Permiso.